Un cuerpo que había sido colgado hace 20 años apareció en mis sueños. El asesino, con un cuchillo de cocina aún manchado de sangre, esbozó una sonrisa feroz. Oficial, ¿qué pasará cuando atrape al verdadero asesino? ¿Y qué pasará cuando esa persona esté en la cárcel? El buen espectáculo apenas comienza. El día que esa persona salga de prisión será el día en que usted morirá. Me desperté sobresaltada, con el cuerpo empapado en sudor frío. De repente recordé que hoy era el día en que mi hermana salía de prisión. En ese momento, aún no sospechaba que las palabras de mi sueño estaban a punto de cumplirse. El día que mi hermana salió de la cárcel, nevaba intensamente. Acababa de asistir a una conferencia de reconocimiento por el mérito colectivo de segunda clase de mi unidad en la prisión de mujeres. La nieve volaba por el cielo como algodón rasgado, cayendo sobre el cabello corto y canoso de mi hermana, y también sobre mi placa de policía. Has envejecido. Tú también. Nos miramos fijamente, sonreímos y luego rompimos a llorar. En el verano de 2003, mi padrastro me estranguló con una percha de alambre, casi asfixiándome hasta la muerte. Mi hermana vino a salvarme, atacando a mi padrastro con un cuchillo más de 10 veces, y luego fue sentenciada a cadena perpetua por homicidio intencional. Ese año ella tenía solo 19 años. 20 inviernos después, su sentencia fue reducida y salió libre, con su cabello negro ahora medio blanco. La chica hermosa como una flor en mis recuerdos había sido tallada por los años hasta convertirse en una mujer envejecida con la cabeza canosa. De camino a casa, ella miraba con curiosidad el tren elevado, los rascacielos, las pantallas publicitarias gigantes, y se quedaba boquiabierta ante la voz del asistente inteligente de navegación. Lo más cruel de la vida es quizás envejecer antes de llegar a entender el mundo. Pensé que después de media vida de separación y deriva, todo el polvo se habría asentado. Finalmente podríamos vivir una buena vida juntas. Pero no esperaba que la rueda del destino apenas comenzara a girar. Una impactante serie de robos me estaba esperando. Mi hermana se llama Sofía. Ella y yo no tenemos relación de sangre, ni era miembro de mi familia. Nos conocimos cuando éramos pequeñas. En ese entonces, ella era solo una niña huérfana y desamparada que venía del sur, sobreviviendo por su cuenta. Nos llamábamos hermanas porque ninguna de las dos tenía padres, compartíamos la misma desgracia y solo podíamos absorber un poco de calor familiar de esta relación creada. Si ella conseguía un bollo, me daba la mitad, si yo conseguía un tazón de gachas, lo compartía con ella. Ella me contó que, desde muy pequeña, sus padres se fueron a trabajar a la gran ciudad y desaparecieron sin dejar rastro, nunca volvieron a casa. Cuando ella recién llegó aquí, su abuela también falleció. Para sobrevivir, viajó desde el lejano sur hasta nuestro pequeño pueblo en el norte para buscar refugio con un pariente, pero solo recibió desdén, miradas de reproche y una acogida renuente. Desde entonces, cada bocado que comía tenía que ganárselo con sus propias manos. En cuanto a mí, no era muy diferente. Antes de que todo sucediera, mi padre murió de cáncer. Mi madre se volvió a casar con mi padrastro. Mi padrastro fingía ser entusiasta y generoso por fuera, engañando a mi madre, pero después de casarse reveló su rostro salvaje y brutal, golpeaba a la gente cada vez que se emborrachaba. Un día, cuando yo tenía 10 años, mi madre fue como de costumbre al mercado del condado a vender huevos. Pero esa noche no regresó a casa como siempre. Más tarde, envió un mensaje a través de alguien diciendo que quería salir a ver el mundo y que nadie debía buscarla. Tu madre se enamoró de otro hombre joven y se fugó con él, no volverá. Él descargó todo su odio hacia mi madre sobre mí. Desde entonces, las palizas y los insultos se convirtieron en el pan de cada día. Sofía y yo nos conocimos por primera vez en una oscura noche de invierno del nuevo milenio. Yo tenía 12 años, con la cara magullada y el estómago vacío, huyendo de casa, vagando bajo el viento helado que aullaba. Ella estaba en cuclillas al borde de la carretera, soplándose las manos y vendiendo batatas asadas que ella misma hacía. A sus pies había un libro gastado de asesinato en el Orient Express. La luz amarilla de la farola iluminaba su rostro enrojecido por el frío, reflejando una lágrima transparente. ¿Por qué lloras aquí?, pregunté con curiosidad, deteniéndome.
Ella se secó las lágrimas, sacudió la cabeza y no dijo nada. No serás la pequeña cerillera, ¿verdad? Dije bromeando. Ella rió suavemente. No vendo cerillas, solo vendo batatas asadas. Tragué saliva y pregunté. ¿A cómo vendes las batatas? Ella me miró seriamente, eligió la batata más grande y me la dio, diciendo que no necesitaba dinero. Nos sentamos hombro con hombro en la acera, encogidas y apoyadas la una en la otra, temblando y riendo mientras charlábamos durante mucho tiempo. Ella metió mis manos en los bolsillos de su abrigo de algodón. Nos contamos nuestras experiencias y sentimos que encajábamos muy bien, así que imitamos a los héroes de los libros y nos convertimos en hermanas juradas. A partir de ahora, ninguna de nosotras es huérfana, porque yo tengo una hermana menor y tú tienes una hermana mayor. Luego, la calamidad cayó inesperadamente en el verano de mi segundo año de secundaria. En ese momento, mi padrastro acababa de casarse con una nueva esposa. Esa mujer se llamaba Valentina, tenía el cabello ondulado, olía fuertemente a perfume y traía consigo a un hijo que estaba en la escuela secundaria. El día de su banquete de bodas, mi padrastro me obligó a arrodillarme y llamar madre a esa mujer. Me negué a hacerlo. Cuando los invitados se fueron, él aprovechó su borrachera para perseguirme con una silla, golpeándome y rugiendo de ira. Llama a tu madre. Si no lo haces, lárgate. A la mañana siguiente, me castigaron dejándome de pie fuera de la casa toda la noche, tan hambrienta que me sentía mareada. Solo para poder comer un bocado de arroz, tuve que ceder y llamarla madre. Valentina salió por la puerta y se sobresaltó al verme. ¿De dónde salió esta niña salvaje? ¿Quién es tu madre? Con sus tacones altos, me apartó con desprecio como si pateara algo sucio. Hacía tiempo que quería irme de esa casa y huir lejos sola, pero siempre tenía una preocupación en mi corazón. La vieja casa, aunque muy deteriorada y sin amor, era la herencia que mis abuelos le dejaron a mi madre. Mi padrastro, al casarse con mi madre, técnicamente vivía en casa de su esposa. Ahora que mi madre se había ido, él y Valentina habían usurpado el nido, ni la razón ni el sentimiento lo justificaban. Esperaba tontamente que mi madre regresara. Creía que ella no me abandonaría. Por eso decidí quedarme allí como un perro molesto, soportando el acoso de los demás y negándome obstinadamente a irme. Mi padrastro y Valentina, como recién casados, se mostraban cariñosos y empalagosos todos los días. El hijo de Valentina se convirtió de inmediato en el príncipe de la casa, mimado al extremo. Ese chico se llamaba Víctor, había repetido curso 2 veces y era un demonio destructivo sin remedio. Tan pronto llegó, se apoderó de mi habitación, y desde entonces solo pude dormir en una estera en la sala de estar. Rompía mis libros para usarlos como papel higiénico. Rompía mis lápices 2B, afilaba el cuerpo del lápiz hasta hacerlo virutas y las mezclaba con mi comida. Aprovechaba mientras yo dormía para cortarme el pelo dejándolo como un nido de pájaros desordenado. Discutí con él a gritos varias veces, pero no hace falta decir quién ganaba al final. Valentina siempre abrazaba a su hijo con dolor, llorando y acusándome de intimidar a su hermanito. Entonces mi padrastro me abofeteaba, me golpeaba hasta que yo admitía la culpa y pedía perdón. La noche antes del examen de ingreso a la preparatoria, terminé las tareas domésticas y me acosté en la estera de paja. Víctor invitó a algunos compañeros a casa y abrió la puerta de par en par para jugar videojuegos a propósito. La música estridente y las risas ruidosas duraron hasta las 2 de la mañana. El día del examen bostezaba de sueño, pero afortunadamente, gracias a mi acumulación diaria de conocimientos, mantuve un rendimiento estable y fui admitida en la mejor escuela preparatoria del condado. Durante las vacaciones de verano, el día que la escuela preparatoria número 1 del condado me envió la carta de admisión debería haber sido el día más feliz de mi vida. Pero debido a la muerte trágica de mi padrastro y el arresto de mi hermana, ese día quedó envuelto para siempre en una niebla aterradora. Lo que sucedió esa noche todavía está vívido ante mis ojos. En ese momento, solo estábamos mi padrastro y yo en casa. Apenas saqué la carta de admisión del sobre y grité de sorpresa. Mi padrastro me la arrebató, la miró, la rompió en pedazos y los lanzó al aire. ¿Qué estudios ni qué nada?
no me hables de preparatorias ni de nada de eso. Yo ni siquiera terminé la secundaria, ¿por qué tú deberías ir a la preparatoria? Solo eres una perra que yo crío. Ya es bastante bueno que te dé de comer y beber. Mírate en el espejo, ¿qué clase de estudiante eres? Basura. Apreté los dientes y me quedé en silencio en el suelo, recogiendo esos pedazos uno por uno. Su zapatilla sucia me pateó la cabeza provocativamente. Di algo, muda. Eres igual que tu madre, con el orgullo más alto que el cielo y un destino más bajo que la hierba. La ira finalmente estalló en ese momento. Rugí y salté para contraatacar, pero solo recibí una paliza brutal a cambio. Fuera de la ventana, las cigarras cantaban y el aroma de las flores flotaba en el aire. Como innumerables días y noches anteriores, me acurruqué soportando la tortura sin poder resistirme. Poco a poco me quedé sin aliento, sintiendo que mi cuello era apretado por un alambre de acero hasta la muerte, sin poder escapar. Cuando abrí los ojos de nuevo, vi el cuerpo gordo de mi padrastro derrumbarse como una montaña sobre el suelo. Mi hermana apareció frente a mí. Ella estaba a contraluz, mirándome desde arriba, con un cuchillo de cocina ensangrentado en la mano. ¡Dam! ¡Dam! Ese sonido golpeaba pesadamente mis tímpanos una y otra vez. Mi visión se volvió roja. Mi hermana acuchilló a mi padrastro más de 10 veces, cada golpe mortal, actuando con crueldad y sin piedad. Más tarde, el forense dijo que él usó una percha de hierro para estrangular a esa niña. Si hubiera seguido así, la habría matado. El médico de la clínica del pueblo dijo lo mismo, pero a nadie le importó. En esa época, el sistema de defensa propia estipulado en el artículo 20 del Código Penal rara vez se aplicaba en la práctica judicial. El concepto tradicional de ojo por ojo y el respeto por los muertos hicieron que mi hermana se convirtiera en una diableza asesina a los ojos de todos. La noche del crimen, mi hermana planeaba venir a buscarme para jugar. Habíamos acordado ir al mercado nocturno. Ella llegó a tiempo como de costumbre, tocó la ventana de mi casa y, al no recibir respuesta, se asomó. Vio a mi padrastro golpeándome y, en la urgencia, empujó la mosquitera, trepó por la ventana y saltó dentro de mi casa. Mi hermana confesó por sí misma que él merecía morir. Frente a cada ronda de interrogatorios, mantuvo la cabeza alta y se negó a admitir culpa moral. No me equivoqué. Él es el pecador. Sofía. La policía la reprendió severamente. ¿Acaso matar a alguien es algo de lo que estar orgullosa? Es una vida humana, era el padre de tu mejor amiga. ¿Padre? Jaja. Mi hermana sonrió revelando sus dos pequeños colmillos afilados. ¿Dónde estabas tú cuando su padre la golpeaba? ¿Dónde estabas cuando la manoseaba? ¿Dices que debo llamarlo padre? Entonces prefiero que todos los padres del mundo mueran, que se extingan. Los mataré a todos, los cortaré a todos. Que mueran todos. Sus delgadas muñecas luchaban dentro de las esposas rígidas. Una risa loca y descontrolada temblaba en su hermoso rostro. El video del interrogatorio policial es prueba de la mala actitud de mi hermana hacia la confesión. No podía soportar ver cómo te intimidaba. Medio año después, en la sala de visitas de la prisión de mujeres, mi hermana tenía los ojos llenos de lágrimas pero aún forzaba una sonrisa radiante para mí. Yo ya soy grande, ¿tú sigues siendo una niña? ¿Cómo no iba a protegerte? Él te pegaba y yo no decía nada. ¿Seguirías siendo humana? Elena, otros no saben cómo has vivido estos años, pero ¿acaso yo no lo sé? Cerré los ojos, las lágrimas caían como lluvia. Gracias a sus estudios diligentes y sus ahorros, mi hermana se graduó de la escuela de enfermería. Originalmente, iba a entrar a trabajar como enfermera en el hospital del condado en la segunda mitad del año. Nosotras habíamos planeado que, cuando ella ahorrara suficiente dinero, saldríamos juntas a alquilar una casa. Pero el accidente destruyó todas las esperanzas. Él te estaba matando, no te soltaba, tu cara estaba pálida. Mi cabeza zumbaba, no sé qué pensé, agarré el cuchillo de cocina y le di en la nuca. Tenía miedo de que no muriera y volviera para vengarse de ti, así que le di varios cortes más. Elena, ya lo maté,
de ahora en adelante puedes caminar con la cabeza alta, ya no tienes que temer a nadie. La expresión de mi hermana era indiferente, como si hablara del clima. A través de los barrotes, su rostro pálido y demacrado estaba cortado en pedazos por los alambres, pareciendo un poco distorsionado. Hermana, has adelgazado. ¿No comes bien? Tengo ganas de comer batatas asadas, la próxima vez te traeré. No hace falta que traigas, aquí no permiten enviar comida. Entonces espera a que salga y asaremos batatas juntas para comer. Mi hermana sonrió tristemente, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Se secó la cara y volvió a hablar. Pero no debes dejar que nadie te intimide más. Tienes que decir que tu hermana solo estará en la cárcel unos años y saldrá, así nadie se atreverá a intimidarte. 20 años después, camarada, año 2023, la nieve volaba por el cielo. Fui a la puerta de la prisión de mujeres para llevar a mi hermana a casa. Ella me preguntó: Elena, ¿todavía hay batatas asadas en el mundo? Durante los 20 años que mi hermana estuvo reformándose en prisión, yo estuve sola entre la multitud. Estudié la preparatoria gracias a la ayuda de organizaciones benéficas. Después de graduarme, entré a la Academia de Policía para estudiar investigación criminal. Mi intención original era muy pura. Salí de la oscuridad y quería caminar hacia la luz. Una flor que crece en tierra podrida anhelará el sol más que otras plantas. En 13 años como policía, manejé miles de casos grandes y pequeños, pasando de ser la pequeña Chen en boca de mis colegas a convertirme paso a paso en la capitana Chen, líder de un equipo de policía criminal. En 2023, aplicando la tecnología de prueba de ADN más avanzada, nuestro equipo de delitos graves de la ciudad resolvió con éxito un caso de asesinato en serie que ocurrió a finales del siglo pasado. El equipo especial recibió un certificado de mérito colectivo de segunda clase. Yo fui uno de los miembros del equipo especial que asistió a la conferencia de reconocimiento. El día de la conferencia coincidió casualmente con el día en que mi hermana salía de prisión. Después de la reunión, ni siquiera tuve tiempo de quitarme el uniforme de policía y corrí apresuradamente a recoger a mi hermana para llevarla a casa. Fuera de la puerta de la prisión de mujeres, ella estaba parada sola esperándome. La nieve volaba por el cielo como algodón rasgado, cayendo sobre su cabello corto y canoso. Mi hermana me miró aturdida durante mucho tiempo, como si no se atreviera a reconocerme. Has envejecido. Su mano estaba húmeda por la nieve, temblorosa, acarició suavemente mi mejilla. Tú también. Sonreí, sin poder distinguir si lo frío en mi cara era nieve o lágrimas. Ese fue el momento más memorable de mi vida, y también el comienzo de un gran desastre en mi destino. Esa noche la tormenta de nieve aullaba lúgubremente. La calefacción hacía que la habitación estuviera cálida. El aroma de las batatas asadas salía del horno eléctrico. Había preparado una mesa llena de comida deliciosa y brindé con mi hermana. Con el efecto del alcohol, no pude evitar que las lágrimas cayeran. Hermana, lo siento. ¿Por qué te disculpas? Fui a la cárcel por salvarte. Te pido perdón, todos estos años cada vez que pensaba en eso yo. SHHH. Mi hermana puso su dedo índice sobre sus labios. Bajo la luz amarilla de la lámpara, sus mejillas estaban sonrosadas y sus ojos curvados. Elena, nunca te he culpado. Ese fue el camino que yo misma elegí. Eso ya es página pasada, olvídalo, de ahora en adelante nadie puede mencionarlo. No te preocupes, juro por mi vida que no se lo diré a nadie. Ella puso cara seria, levantó 3 dedos y habló con un tono muy solemne. Yo, Sofía, juro solemnemente ante el cielo que dejaré que esto se pudra en mi vientre. El cielo lo sabe, la tierra lo sabe, yo lo sé y tú lo sabes, si se lo digo a alguien más, que muera sin un cuerpo intacto. Me reí, me hizo gracia esa actitud teatral suya. Reí y luego lloré. Me acosté sobre la mesa llorando un buen rato hasta que recuperé el sentido. Una corriente fría subió desde las plantas de mis pies, disipando el alcohol, y mi mente se aclaró gradualmente. Qué extraño, ¿qué es lo que no se permite mencionar en el futuro? ¿Qué cosa debe pudrirse en el vientre? Hermana, ¿qué quieres decir con eso?
¿Qué es lo que no le dirás a nadie? No entiendo, ¿por qué juraste solemnemente? Mi hermana me miró con la mirada perdida, permaneció en silencio durante mucho tiempo sin hablar. En su mirada había 3 partes de desolación y 7 partes de tolerancia, una expresión como la de una santa triste. Olvídalo, no hablemos más. Ella rió levemente y dijo: ¿Cómo puedo dejarlo pasar tan fácilmente? Te ruego que me expliques. Mi hermana, presionada por mí hasta la impaciencia, levantó una copa de vino, la bebió de un trago y de repente soltó: Tú mataste a Carlos. Mataste bien, lo mataste correctamente. Porque Carlos no era humano en absoluto. Sentí que mi cerebro palpitaba violentamente. Carlos, ese era el nombre de mi padrastro. Me levanté de golpe. Hermana, ¿qué quieres decir? ¿Yo maté a Carlos? Dije que fuiste tú. Ella también se levantó y preguntó con los ojos muy abiertos. ¿No fuiste tú? Fue como si un rayo me golpeara los oídos. ¿Cómo pude haber sido yo? Habla claro. Mi hermana se quedó atónita, mostrando una expresión de confusión e incomprensión, con los ojos brumosos como si mirara a lo lejos. Un momento después habló con dificultad. Esa noche fui a buscarte, toqué la ventana y nadie respondió, así que me asomé. Vi que tú y Carlos estaban tirados en el suelo inmóviles. Al decir esto, bajó la voz a un susurro. La cabeza de Carlos estaba llena de sangre, y en tu mano sostenías un cuchillo de cocina ensangrentado. ¿Acaso no lo mataste tú? ¡Boom! Mi cabeza estalló. Vi esa escena y entendí que había pasado algo grave, así que rápidamente trepé por la ventana. Mi hermana continuó hablando. Carlos yacía boca abajo en el suelo inmóvil, sangrando mucho por la nuca. Revisé su respiración y ya no respiraba. Tú caíste junto al armario en la esquina, con una percha de hierro enganchada en el cuello, todavía respirabas, solo te habías desmayado. Sabía que en ese tiempo Carlos te golpeaba con frecuencia, habías sido llevada al borde del colapso. Pensé que tal vez Carlos usó la percha de hierro para estrangularte. Y tú, durante el forcejeo, ¿lo mataste con el cuchillo y luego te desmayaste por la excitación? En ese momento mi mente estaba muy confusa, solo tenía un pensamiento: salvarte. Fue instinto. Eres mi hermana, tengo que protegerte. Ya tenías 14 años, matar a alguien significa ir a la cárcel. No eres como yo, tú estudias muy bien. Tienes futuro, tienes esperanza, crecerás para ser un pilar de la sociedad. No vale la pena sacrificar tu futuro por ese viejo animal de Carlos. En ese entonces yo solía pedir prestadas novelas de detectives de la biblioteca. Sabía que la escena del crimen dejaría rastros, que el arma dejaría huellas dactilares, cosas que darían pistas a la policía. Saqué el cuchillo de tu mano, limpié el mango, limpié el piso una vez, e hice otras cosas para engañar a la policía. Luego tomé el cuchillo de cocina y acuchillé a Carlos más de 10 veces en la nuca. Fue como si estuviera poseída. Cuando reaccioné, todo ya estaba hecho, ya era tarde para arrepentirse. Usé el teléfono fijo de tu casa para llamar al 110 y que la policía viniera a arrestarme. Ya sabes todo lo que pasó después. Asumí toda la culpa, inventé un asesinato falso para la policía. Todavía recuerdo claramente su expresión en el video del interrogatorio. Riendo locamente, maldiciendo con ira, insultando terriblemente. Merecía morir. No me equivoqué. Los mataré a todos. Los cortaré a todos. Que mueran todos. Ella actuó como una verdadera asesina, expresando locura, descontrol y crueldad extrema. La tecnología de investigación criminal hace 20 años estaba lejos de ser tan desarrollada como hoy. En nuestro pequeño lugar, los métodos de investigación también eran relativamente atrasados. Basándose en la confesión firme de mi hermana y las pruebas falsificadas en la escena, así se dictó la sentencia. Finalmente, mi hermana fue a prisión como deseaba. Todavía recuerdo su triste sonrisa a través de los barrotes. Elena, ya lo maté. De ahora en adelante puedes caminar con la cabeza alta, ya no tienes que temer a nadie.
Ella decidió cumplir la condena en mi lugar hasta desgastar los grilletes. El papel de asesina que interpretó duró 20 años. Durante 20 años, la visité en prisión cada cierto tiempo. Ella temía que nuestra conversación fuera escuchada, así que no reveló ni una palabra. Hasta la noche en que salió de prisión, cuando nosotras dos cenábamos solas en casa, bajo los efectos del alcohol, reveló accidentalmente la verdad. Al escuchar su relato, mi interior estaba como 1000 caballos galopando. Pero hermana. Todo mi cuerpo temblaba, apenas pude pronunciar palabra. Yo no maté a Carlos. Carlos no fue asesinado por mí. Él me estaba matando, me desmayé. Cuando desperté, te vi sosteniendo el cuchillo y cortándolo. Siempre pensé que realmente fuiste tú quien lo mató. Mi hermana me miró aturdida, deslizándose lentamente hacia el suelo como si todos sus huesos se hubieran desmoronado, sin fuerzas para levantarse. Me quedé despierta toda la noche, pensando 1000 veces en lo que pasó esa noche de verano. Recuerdo que en ese momento Carlos me golpeó muy cruelmente. Recuerdo que mi cuello fue apretado por un objeto duro como un alambre. Traté de luchar, y todo se oscureció ante mis ojos. Recuerdo que cuando abrí los ojos de nuevo, vi el cuerpo gordo de mi padrastro derrumbarse como una montaña sobre el suelo. Mi hermana apareció frente a mí. Ella estaba a contraluz mirándome, con un cuchillo de cocina ensangrentado en la mano. Dan, 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 ese sonido golpeaba pesadamente mis tímpanos una y otra vez. La visión era roja. En ese periodo de tiempo me falta un fragmento de memoria. Un fragmento de memoria extremadamente importante. ¿Realmente fui yo quien mató a Carlos? En la universidad me especialicé en investigación y también estudié psicología criminal muy a fondo. Durante más de 10 años he manejado miles de casos y he estado en contacto con innumerables sospechosos. El asesino, después de matar, debido a un estímulo demasiado grande, activa un mecanismo de defensa psicológica, olvidando su propio proceso de asesinato, por lo que cree firmemente que es inocente. Hay muchos casos así en los libros de texto, y en la realidad también he tenido contacto con no pocos. ¿Será que realmente maté a Carlos, luego me desmayé del miedo y olvidé mi proceso de asesinato? No, no es posible. ¿Acaso las palabras de mi hermana no son la prueba más fuerte? Ese cuchillo de cocina claramente estaba en mi mano. En la quietud de la noche, saqué con cuidado mi uniforme de policía, lo miré meticulosamente y lo acaricié. En este uniforme hay rastros de balas, manchas de sangre, y también ha llevado medallas. Es mi vida. Pero la vida es valiosa, la verdad vale aún más. Mi hermana necesita limpiar el crimen que no le pertenece. A lo sumo cometió el delito de profanación de cadáver y encubrimiento. La persona culpable de homicidio intencional tal vez debería ser yo. Sin embargo, cuando amaneció en el este, me calmé gradualmente y pensé en otra posibilidad que no podía ignorar. El asesino es otra persona. Ese cuchillo de cocina claramente fue puesto en mi mano por el verdadero asesino, con el propósito de incriminarme. Mi hermana hizo un mal trabajo tratando de hacer el bien. Al querer librarme de la culpa, destruyó las pruebas de la escena, y en realidad ayudó al verdadero asesino. Si ella no hubiera limpiado la escena con cuidado, si no hubiera asumido ciegamente la culpa por mí, quien habría sido condenado y encarcelado habría sido el verdadero asesino. ¿Quién podría ser? ¿Quién me odiaba tanto a mí como a Carlos, queriendo usar este método de matar 2 pájaros de un tiro para eliminarnos a ambos al mismo tiempo? Un rostro apareció gradualmente ante mis ojos. Después de la muerte de Carlos, solo había una persona en el mundo que sentía dolor por él, su esposa, Valentina. Ese año en la morgue, Valentina abrazó ese cuerpo con la cabeza ensangrentada, llorando desgarradoramente, como si quisiera vomitar sus entrañas. Nadie que la escuchara dejaba de derramar lágrimas de dolor. Ella irrumpió una vez en el centro de detención declarando locamente que mataría a mi hermana para vengar a Carlos. Ella aprovechó una vez que yo dormía profundamente para ponerme una cuerda en el cuello, riendo extrañamente y diciendo que me haría enterrar con su esposo. Ella se lavaba la cara con lágrimas día y noche, incluso amenazaba con suicidarse. Hasta que un día, llegó una llamada telefónica y ella salió apresuradamente a resolver un asunto. Cuando regresó,
Traía un pastel de crema y un cubo de pollo frito, y también le compró a su hijo un par de zapatillas de marca. Al día siguiente, madre e hijo se fueron sin despedirse, desapareciendo por completo de mi vida. 20 inviernos después, fui a una zona residencial de lujo como un paraíso en las afueras de la ciudad y toqué la puerta de la casa de Valentina. Unos 10 segundos después, la mujer a la que una vez llamé madre abrió la puerta y apareció frente a mí. Pendientes de perlas, un traje de estilo moderno, cabello rizado exquisito. Es difícil creer que una anciana de 60 años pudiera mantener tan bien su apariencia. Sus rasgos faciales casi no habían sido devastados por el tiempo, solo que la arrogancia entre sus cejas había desaparecido, reemplazada por la tranquilidad de alguien que vive en la riqueza. Tía Valentina, soy Elena, ¿cuánto tiempo sin vernos? Siguiendo la tradición de respetar a los mayores y amar a los jóvenes, dejé de lado los rencores del pasado y la saludé, entregándole una caja de frutas. Valentina me miró fijamente como una estatua de madera durante mucho tiempo, sin parpadear, sin mostrar ni un poco de sorpresa, al contrario, forzó una sonrisa llena de significado. Oficial Chen, has venido. Fui invitada a entrar a la casa a beber té y charlar. En la sala de té, el sapo dorado con una moneda en la boca reflejaba una luz tenue, y las mangas blancas inmaculadas ondeaban suavemente con el movimiento de servir el té. Oficial Chen, ayer te vi en las noticias. Valentina dijo casualmente, sin detener sus movimientos de preparación del té. Resolviste el caso con éxito y fuiste reconocida con un mérito de segunda clase. Realmente impresionante. Quien hubiera imaginado que esa niña débil como un gato enfermo de entonces, ahora se convertiría en una majestuosa capitana de policía. Tienes un gran futuro, no como mi inútil hijo. Tía Valentina. Llevé la conversación de vuelta al tema. Hoy vine aquí porque quiero contarte una historia. ¿Quieres escucharla? Ah, sí. ¿De qué trata? Ella levantó la vista para mirarme. La historia de cómo una mujer mató a su esposo. El té se derramó de la taza sobre la mesa de madera de caoba, pero la mano de Valentina con un anillo de jade permaneció inmóvil en el aire. Hace tiempo había una mujer, llamémosla la señora V. La señora V se divorció hace años y crió a su hijo sola, la vida era muy difícil. En 1998, después de perder su trabajo en la fábrica textil, solo podía hacer trabajos ocasionales para sobrevivir. La vida se volvía cada vez más difícil. Una noche de invierno helado, en un club nocturno de luces rojas y verdes, la señora V estaba cantando y conoció al señor C, que estaba socializando con clientes. Ella vio su costoso traje y se sintió atraída. Se besaron bajo las luces giratorias de colores y se comprometieron en el Santana aparcado en el callejón. Fuera de la ventana del coche, la última nevada de 2002 caía lentamente. El señor se dijo que él también había tenido una esposa. Su exesposa había muerto hace muchos años, dejándole una hijastra. Él crió a esa niña sin quejas ni arrepentimientos, sin otra razón que su naturaleza bondadosa. Si no te importa, construyamos una nueva familia. De ahora en adelante, mientras yo tenga un bocado, tú no pasarás hambre. La señora V se casó con el señor C esperando vivir una buena vida. Pero no esperaba que después de casarse todos los hermosos sueños se rompieran, dejando solo mentiras ridículas. El traje del señor C era una imitación, su carácter era terrible, su cargo era falso, y los llamados clientes eran todos malos amigos fingiendo. Se hacía pasar por una persona de clase alta, pasando las noches en clubes nocturnos con el único propósito de ligar chicas. Lloró contando que tuvo que vender su lujosa villa por una inversión fallida, y que se escondía aquí humildemente esperando el día de su regreso triunfal. Sin embargo, en realidad era un inútil vago y glotón, que pasaba los días y noches bebiendo y apostando, todas sus promesas eran aire. La señora V también supo por los vecinos que la ex esposa del señor C en realidad no había muerto, solo se había ido de casa años atrás. Luego, el señor C usó la excusa de que ella estaba desaparecida para tramitar unilateralmente el divorcio gracias a sus contactos. Esa pequeña hijastra se convirtió desde entonces en la herramienta del señor C para descargar su ira. Al saber la verdad, la señora V se desanimó, pero no se resignó a ser engañada tan descaradamente.
Ella ideó secretamente un plan que podría vengar el engaño del señor C y al mismo tiempo asegurar un futuro para ella y su hijo. Convenció al señor C de comprar un seguro de accidentes enorme, designándose mutuamente como beneficiarios. El señor se fue movido por las dulces palabras del agente de seguros y firmó el contrato apresuradamente, sin saber que estaba cavando su propia tumba. Después de comprar el seguro de accidentes, la señora V comenzó a crear accidentes activamente. En una noche de verano con aroma a flores, el señor se rompió la carta de admisión a la preparatoria de su hijastra, golpeó a la niña cruelmente y luego usó una percha de hierro para estrangularla hasta que se desmayó. La señora V esperó el momento oportuno, agarró el cuchillo de cocina y le dio al señor C un golpe mortal en la nuca. Ella puso el cuchillo ensangrentado en la mano de la niña, dejando que esa huérfana sin padre ni madre fuera el chivo expiatorio. Este plan de matar dos pájaros de un tiro era en realidad muy tosco. La policía y el forense habrían descubierto fácilmente las lagunas y llevado al verdadero asesino ante la justicia. Pero coincidentemente, inesperadamente apareció otra niña que alteró la escena, asumió la culpa y se ofreció voluntariamente como chivo expiatorio del chivo expiatorio, terminando en prisión como deseaba. En la morgue, la señora V lloró amargamente, interpretando vívidamente a una mujer sufriendo por la pérdida de su esposo. Nadie sabía que sus lágrimas eran lágrimas de alegría extrema. Ella usó el luto para ir a la compañía de seguros varias veces a negociar. Un segundo antes lloraba miserablemente con la policía por teléfono, y al siguiente colgaba y discutía con el agente de seguros para regatear. Poco después, la compañía de seguros llamó para decir que la compensación había llegado. La señora V salió a completar los trámites finales, compró comida deliciosa que normalmente no se atrevía a comprar, cerró la puerta de su habitación y celebró con su hijo entre lágrimas. Al día siguiente, abandonó para siempre ese lugar de pesadilla. En ese momento, el SARS acababa de terminar y el mercado inmobiliario nacional estaba sombrío. La señora V fue a la capital provincial y compró varios apartamentos pequeños a precios bajísimos. Luego, con el aumento vertiginoso de los precios de la vivienda, su valor también aumentó, como un barco que sube con la marea, y vendiendo las propiedades acumuló una fortuna considerable. La señora V vive hoy en una villa de lujo, vive como una reina, disfruta de la alegría familiar, estudia la ceremonia del té día y noche, practica ejercicios y se hace tratamientos de belleza para matar el tiempo libre infinito. La vieja historia de hace 20 años parece ser solo un gran sueño. Esas cosas oscuras, trágicas y sucias se desvanecieron como humo en el viento, como si nunca hubieran existido. Sin embargo, justo hoy, un oficial de policía vino a visitarla. Ese oficial no es otro que la hijastra del señor C, aquella niña débil como un gato enfermo. El oficial trajo una noticia. El chivo expiatorio condenado a cadena perpetua ha sido liberado con una sentencia reducida. Ella ha contado la verdad que nunca dijo en el pasado. Ella no es la verdadera asesina que mató al señor C. La policía ha abierto el caso para reinvestigar y está a punto de sacar al verdadero asesino que se ha escondido durante 20 años. ¿Cómo se sentirá la señora V en su corazón? ¿Estará pensando si ya ha pasado el plazo de prescripción penal y el caso podría ser desestimado? ¿Estará pensando si todas las pruebas han sido destruidas y la verdad podría quedar enterrada? ¿Estará pensando que mientras niegue todo con los dientes apretados, la policía no tendrá forma de incriminarla? Lamentablemente no es así. Si no tuvieran pruebas suficientes, si no estuvieran completamente seguros, ¿por qué la policía se atrevería a visitarla imprudentemente? Tía Valentina, mi historia ha terminado. Valentina miró las ramas secas fuera de la ventana, escuchando aturdida, con una sonrisa ambigua siempre en la comisura de sus labios. Una historia nada mala. Ella dijo con calma. ¿Dónde escuchaste eso? La inventé yo misma basándome en algunos materiales. No está mal inventada. No esperaba que la oficial Chen no solo fuera buena resolviendo casos, sino que también tuviera talento para contar historias. Ella tomó un sorbo de té y de repente levantó la vista para mirarme. Pero tengo algunas sugerencias, no sé si debería decirlas. Por favor, adelante. Primero, el personaje de la señora V está retratado de manera demasiado cruel. No solo planea robar y matar,
sino que también incrimina fácilmente a una niña sin rencores ni odio. Esto no es algo que una mujer que es madre haría. Ah, sí. No entiendo mucho sobre el grupo de personas que son madres. ¿Qué tal si lo cambiamos así? La señora V regresa de jugar a las cartas y ve al señor C estrangulando locamente a su hijastra sin soltarla. La señora V, queriendo salvar a la niña en un momento de urgencia, acuchilla al señor C. Oh. La señora V descubre que el señor se ha muerto y siente pánico en su corazón. Ella no quiere ir a la cárcel porque su hijo todavía está en la escuela secundaria y no puede quedarse sin madre. Ella recoge el cuchillo y lo pone en la mano de la niña. Esa también fue una decisión después de una feroz lucha interna. Porque esa niña es joven, a lo sumo estará en la cárcel unos años y no recibirá la pena de muerte. La señora V piensa, le salvé la vida a la niña, ella me ayuda yendo a la cárcel, es muy justo, ¿verdad? No es que no sea justo. Segundo, sobre el seguro. Existe la posibilidad de que la idea de comprar un seguro de accidentes enorme fuera propuesta por el propio señor C. Él era pobre y codicioso, quería matar a su esposa para estafar el dinero del seguro, pero no esperaba morir primero, beneficiando irónicamente a la esposa que engañó. Escribirlo así encaja mejor con el carácter y la lógica. De principio a fin, el que usaba palabras engañosas era el señor C, y la tonta que cayó en la trampa fue la señora V. ¿No lo crees? Es verdad, ¿por qué no se me ocurrió? Y un último punto. Valentina continuó hablando. Sugiero agregar una frase al final de la historia. La señora V solía permitir que su hijo intimidara a la niña, y por eso se arrepiente mucho. Ella ha probado la amargura. Bajo su mimo sin principios, su hijo ha crecido convirtiéndose en un bebé gigante débil e inútil. La vida de la señora V está llena de vacío y dolor. Las viejas historias de hace 20 años nunca pasaron, sino que cada noche oscura roen su corazón como ratas. Entiendo. Cerré mi libreta y dije. He anotado todas tus sugerencias, tía. Saqué un papel de mi bolsillo con mi información de contacto y se lo di. Tía Valentina, hoy me despido para no molestar más. Esta es la dirección de mi oficina, eres bienvenida en cualquier momento para buscarme y tomar té. Las dos podemos charlar más a fondo. Sobre el final de la señora V, si se entrega o si la policía se la lleva dignamente, o si es trágico, puedes pensarlo. Cuando lo hayas pensado bien, búscame para negociar. Me retiro. Antes de salir por la puerta, volví la cabeza y miré a Valentina. Ella estaba sentada aturdida junto a la ventana, encorvada, pareciendo haber envejecido 20 años en un instante. Nam, te ve apuesto a que tu pistola no tiene balas. Nam, te ve si dispara muero y ganas, si no dispara me debes $1 de plata. Por la noche me recosté en el sofá para una siesta, medio despierta y medio dormida, escuchando las líneas de la película resonando en mis oídos. En sueños muérete, Elena. Mi hermana me empujó. Me desperté sobresaltada. Hoy 2 compañeros tuyos vinieron a buscarme. El rostro de mi hermana estaba sombrío. ¿Informaste a la unidad? Sí. Elena, ¿cómo pudiste hacer eso? Ella cuestionó agitada. Es un asunto privado entre nosotras dos, ¿por qué tuviste que contárselo a otros? Juré solemnemente, si revelaba eso a otros, moriría sin un cuerpo intacto. ¿Lo olvidaste? ¿Quieres que muera? Lo siento, hermana, solo quería. Me interrogaron durante 2 horas en esa fría sala de interrogatorios. Odio ese lugar, apenas logré salir y ahora me has hecho volver. Hermana, no esperaba que te molestara tanto. De verdad lo siento, reporté la situación a la oficina solo porque quería devolverte tu inocencia y sacar al verdadero asesino a la luz. ¿Es tan importante el verdadero asesino? ¿Por qué tienes que sacarlo a la luz? Quienquiera que haya matado a Carlos hizo algo bueno, también te salvó la vida. Elena, ¿alguna vez pensaste cómo sería tu vida si Carlos siguiera vivo hoy? Esas son 2 cosas diferentes. Supongamos que yo maté a Carlos, ¿qué importa? Ser inocente o no ya no tiene sentido para mí.
Ya estuve en la cárcel, ya recibí el castigo, ¿de qué sirve arrastrar a otra persona ahora? Debe ser tu enfermedad profesional, no puedes ignorar lo que sabes. Incluso si al final resulta que la verdadera asesina fuiste tú, también lo aceptaré. Mi hermana suspiró, con el rostro lleno de decepción. ¿Qué les dijiste a mis compañeros? Les dije que estaba borracha y olvidé todo. Todo fueron tonterías dichas por el alcohol. No pudieron sacar nada, así que me dejaron ir. Olvídalo. Dejé caer mis hombros con indiferencia. Elena, realmente eres una niña que no crece. Ella me miró suplicante, con los ojos llorosos. Hay cosas que deben detenerse en el momento adecuado, no es necesario llegar a un callejón sin salida. No te culpo, solo me culpo a mí misma por hablar demasiado. Deja que eso pase, no investigues más, considéralo una súplica mía, ¿de acuerdo? ¿Es realmente correcto lo que estoy haciendo? ¿Se trata de perseguir la justicia o de dañar a otros y a mí misma? Esa noche me di vueltas en la cama sin poder dormir, organizando este lío en mi mente una y otra vez. Cada vez que pienso en ese cuchillo ensangrentado que estuvo en mi mano, no puedo evitar obligarme a investigar más. Si no encuentro al verdadero asesino, ¿cómo puedo explicármelo a mí misma? En la oscuridad, parecía haber una fuerza invisible empujándome, tirando de mí, obligándome a adentrarme en el túnel hacia la verdad. Mucho más tarde entendí que era esa fuerza. Su nombre es la muerte. Pero en ese momento yo todavía estaba confundida, ignorante de todo lo que sucedería después, solo cargando como un buey obstinado hacia ese túnel, deslizándome paso a paso hacia el abismo. La dificultad de reinvestigar un caso antiguo de hace 20 años es imaginable. No solo porque las pruebas son difíciles de recolectar, sino también porque involucra la cuestión de la responsabilidad por un caso erróneo. El detective a cargo del caso de Carlos en ese entonces ahora ha sido ascendido a líder de la oficina municipal. Una vez que se determine que este caso fue un error judicial, será difícil para el líder evitar la responsabilidad y la mala influencia. ¿Se puede investigar hasta el final? ¿Hay esperanza de revocar el caso? No tenía mucha confianza. Ese día fui a visitar a Valentina por iniciativa propia para impulsar la investigación del caso. Inicialmente sospeché de Valentina principalmente por 3 razones. Primero, cuando uno de los cónyuges es asesinado, el otro suele ser el principal sospechoso. Esa es la experiencia resumida de muchos casos. Segundo, estafar el dinero del seguro es un motivo común para el asesinato. Valentina recibió una enorme suma de dinero del seguro por la muerte de Carlos. Después de que ella y su hijo se fueron, los vecinos difundieron muchos rumores al respecto. Ese año no presté atención, pero ahora que lo recuerdo, eso realmente aumenta las sospechas hacia ella. Tercero, la actitud de Valentina hacia mí en ese entonces era muy mala. Llena de desdén y desprecio. Culparme a mí seguramente no le causaría ninguna carga psicológica. No tengo padre ni madre, ningún adulto que me respalde. Incluso si fuera encarcelada injustamente, nadie se levantaría para defender mi inocencia. Una persona como yo era realmente una buena opción para ser el chivo expiatorio. Por supuesto, las 3 razones anteriores eran solo mis especulaciones, sin pruebas sólidas. Usé mis conexiones personales para averiguar la dirección y la situación actual de Valentina, y visité su casa como una vieja conocida. En realidad, no era diferente a una gran apuesta. Esa historia mitad verdadera y mitad falsa era mi carta de triunfo. Si ella tuviera la conciencia tranquila, podría haberse reído y dejado pasar el asunto, o como mucho, echarme enojada. Resultó que gané la apuesta. Las sugerencias de Valentina para la historia, su actitud y sus palabras llenas de insinuaciones encendieron la esperanza en mi corazón. Si ella es realmente la asesina, y si logré asustarla para que se entregue voluntariamente, entonces este caso no podrá dejar de investigarse hasta el final, y la posibilidad de revocar el caso aumentará significativamente. Sin embargo, esa esperanza no duró mucho. Lo que sucedió al día siguiente hizo que la situación diera otro giro. Al día siguiente recibí simultáneamente una buena y una mala noticia. La buena noticia es que Valentina envió una carta de confesión. En la carta detallaba el proceso de cómo mató a Carlos,
básicamente coincidiendo con el contenido de la historia que ella había editado. La mala noticia es que el hijo de Valentina me llamó para decirme que Valentina había tomado una sobredosis de pastillas para dormir esa mañana y estaba siendo atendida de urgencia en el hospital. Después de leer apresuradamente la carta, corrí al hospital. Un mal presentimiento surgió desde el fondo de mi corazón. Sentí vagamente que algo no estaba bien. Fuera de la sala de emergencias, un hombre de mediana edad con aspecto cansado caminaba de un lado a otro. Me miró fijamente por un momento y se acercó rápidamente a preguntar. ¿Es usted la oficial Chen? Soy Elena Chen. Hola oficial, soy Víctor. El hombre se inclinó para saludar, con una actitud respetuosa y tímida. Vi el número de teléfono que dejó, así que me tomé la libertad de contactarla, esperando que pueda ayudarme. Este hombre de mediana edad con el cabello grasiento y barriga prominente era difícil de asociar con el adolescente rebelde que fumaba y se autoproclamaba el rey demonio, Víctor, en mis recuerdos. No estaba de humor para charlas, así que pregunté apresuradamente. ¿Cómo está la tía Valentina? Todavía en emergencias. Víctor dijo con cansancio. Mi madre se tragó más de medio frasco de pastillas para dormir, dejó una nota en la mesa. Dijo y me entregó un papel. Ese papel que él había estado apretando en su palma estaba empapado de sudor. Había una línea escrita con letra elegante: Víctor, mamá te amará por siempre. Víctor miró fijamente esa línea, sus labios no dejaban de temblar. De repente, este hombre de 30 y tantos años se arrodilló en el suelo, golpeando el piso y llorando desconsoladamente como un niño. Mamá, ¿por qué tuviste que dejarme? Mamá, ¿cómo voy a vivir sin ti? Me apresuré a consolarlo. Levántate primero, no llores más. Él sollozó y dijo. Oficial Chen, usted no lo sabe, mi madre se suicidó por mi culpa. ¿Qué quieres decir? Ella te dijo que ella mató a Carlos, ¿verdad? No hice ningún comentario, así que Víctor continuó. Absolutamente no crea eso, todo lo que ella dijo es falso. Ella no mató a Carlos, mintió solo para protegerme. En el pequeño jardín bajo el hospital. Esta historia debe contarse desde esa noche hace 20 años, la noche en que mi madre me compró pollo frito. Víctor se secó los mocos y las lágrimas y comenzó a contar. Desde pequeño no envidiaba que otros tuvieran padre, solo envidiaba que otros pudieran comer pollo frito. Eso de tener padre o madre no significaba nada para mí. Otros cuando les pegaban solo sabían acusar con sus padres. Yo solía devolver los golpes yo mismo, golpeándolos hasta que escupieran los dientes. Pero el pollo frito era diferente, olía muy bien pero también era muy caro, no podía pagarlo. Según mi madre, una bolsa de pollo frito costaba lo suficiente para que comiéramos los dos durante una semana. El día que ella y Carlos se casaron, me prometió llorando que en el futuro tendríamos una buena vida y podríamos comer pollo frito todos los días. Yo le creí, pero resulté engañado. ¿Qué comer ni qué nada? Solo podíamos comer la basura de Carlos. Un día, mi madre tomó 10 yuanes de Carlos y me compró una bolsa de pollo frito. Carlos llegó a casa borracho y tuvo una gran pelea con mi madre por esos 10 yuanes. ¿No sabías esto? Recuerdo que no estabas en casa en ese momento. Carlos abofeteó a mi madre frente a mí, la agarró del pelo y la golpeó contra la pared. La sangre se me subió a la cabeza, corrí a la cocina, agarré el cuchillo de cocina y apunté directamente a la cara de Carlos. Mi madre me abrazó fuertemente desde atrás, agarró mi brazo y gritó hasta quedarse ronca para que soltara el cuchillo. Carlos, al ver que yo tenía un cuchillo, se acobardó y no se atrevió a decir ni media palabra. Le escupí y le dije, si te atreves a tocar un dedo de mi madre otra vez, te mataré. Al día siguiente sucedió eso. Carlos murió, alguien lo mató a cuchilladas. Mi madre siempre pensó que fui yo quien mató a Carlos. En ese momento yo era joven e inexperto, no temía al cielo ni a la tierra, así que presumí con mis amigos, diciendo que ese viejo perro de Carlos en realidad lo había matado yo, y que ni siquiera la policía pudo atraparme.
Un amigo le contó a mi madre, y ella, aterrorizada y pálida, corrió a casa para preguntarme si había matado a alguien. Me interrogó severamente, preguntando si realmente fui yo quien mató a Carlos. Dije que no, que no. Solo estaba engañándolos por diversión. Pero mi madre se negó a creerlo. Luego el asunto se puso peor y no pude explicarlo claramente. Ella dejó de preguntar, solo dijo que en el futuro no se debía mencionar el nombre de Carlos. Pasaron muchos años y poco a poco olvidé el asunto. Hasta que ayer apareciste de repente, y el estado de ánimo de mi madre se volvió muy anormal. Por la noche se encerró en su habitación escribiendo cartas a escondidas. Sentí que me ocultaba algo, así que entré a molestarla y preguntarle. Dijo un montón de cosas extrañas, algo sobre que la policía estaba reinvestigando el caso de Carlos, que todo estaba acabado, que el papel no puede envolver el fuego, y así. Me obligó a arrodillarme y me presionó de nuevo. ¿Fuiste tú quien mató a Carlos? Por supuesto que no lo admití. Ella siguió insistiendo, Carlos esto, Carlos aquello. Se me secó la boca de tanto hablar y ella no entendía. Al final, cerré la puerta de un golpe y me fui a dormir. Temprano esta mañana descubrí que mi madre estaba en la cama y no despertaba. Fue entonces cuando entendí la gravedad del problema. Ahora, pensando en lo que dijo, finalmente entiendo el problema. El caso de Carlos está a punto de ser revocado, ¿verdad? Ella tiene miedo de que la policía me atrape. Conozco a mi madre mejor que nadie. Ella no soportaría que yo sufriera ni un poco. Ella no dejará que vaya a la cárcel. Mi madre te escribió una carta mintiendo que ella mató a Carlos, y luego tomó pastillas para suicidarse, queriendo crear una muerte sin pruebas, generando una falsa apariencia de suicidio por miedo al crimen. ¿Verdad, oficial Chen? ¿Es correcto mi análisis? ¿No es así como sucedió? El rostro de Víctor estaba pálido mientras hablaba temblando. Oficial Chen, le ruego que me ayude. No sé qué hacer ahora. Por nuestra vieja amistad, ayúdeme a pensar cómo manejar esto. Te diré esto, ven conmigo para hacer una declaración oficial. En cuanto a tu madre, enviaré a alguien para vigilarla. Oye, ¿qué estás haciendo? No me toques. Víctor encogió el cuello y retrocedió apresuradamente. Yo no maté a nadie, ¿no pensarás que yo maté a Carlos? Si lo mataste o no, la policía lo investigará y lo aclarará naturalmente. ¿Quién hubiera imaginado que él se arrodillaría de golpe frente a mí con un ruido sordo? Oficial Chen. Gritó con una voz casi lastimera. Cuando éramos niños te intimidé, me equivoqué. Hice cosas terribles contigo. Te pido perdón, me inclino para pedirte perdón. Mientras hablaba, golpeaba su cabeza contra el suelo una y otra vez. Pero oficial, por favor no me acuse injustamente. Yo no maté a nadie. No acuchillé a Carlos. Lo juro por mi cabeza. Juro que no toqué ni un pelo de Carlos. El desarrollo de los acontecimientos había superado mis expectativas. ¿Quién mintió? ¿Quién mató realmente a Carlos? Todas las pistas indican que el caso del asesinato de Carlos tiene grandes problemas, y no se descarta la posibilidad de que sea un caso de error judicial. De acuerdo con las regulaciones legales pertinentes, se debe abrir una reinvestigación. Como tengo intereses relacionados con este caso, debido al principio de recusación, fui excluida del trabajo de investigación. Pero la mayoría de los colegas del equipo de investigación tienen una muy buena relación conmigo, así que es inevitable que algunos rumores lleguen a mis oídos. Más tarde escuché que Valentina, después de ser rescatada, estaba fuera de peligro, y tras despertar fue interrogada. Frente al interrogatorio meticuloso y profesional del investigador, se resistió obstinadamente durante mucho tiempo, insistiendo en que ella era la asesina que mató a Carlos. Pero su testimonio era contradictorio, lleno de lagunas, y los detalles no resistían un escrutinio cuidadoso. Finalmente tuvo que ceder, admitiendo que el contenido de esa carta de confesión fue inventado por ella. Declaró lo que vio y escuchó la noche que murió Carlos. Básicamente dijo esto:
Regresé de jugar a las cartas y descubrí que Carlos había sido asesinado de una cuchillada, y en el suelo había un cuchillo de cocina ensangrentado. Mi primer sentimiento fue que mi hijo había causado problemas. Supuse que mi hijo acababa de entrar, vio a Carlos golpeando a Elena y pensó erróneamente que me estaba golpeando a mí, así que se abalanzó y mató a Carlos. Recogí el cuchillo y lo puse en la mano de Elena, esperando que Elena asumiera la culpa por Víctor. Esta acción fue muy egoísta y también muy estúpida, pero nació completamente del instinto de una madre. Luego me senté abajo temblando, muy nerviosa y también muy arrepentida. Cuanto más lo pensaba, más sentía que un método tan infantil para incriminar a alguien no engañaría a la policía. Justo en ese momento vi a lo lejos a una niña acercándose al edificio. Conocía a esa niña, se llamaba Sofía, era la mejor amiga de Elena y solía venir a buscarla para jugar. Sofía se agarró al alféizar de la ventana para mirar hacia adentro, y luego de repente empujó la mosquitera y saltó dentro. Más tarde, la policía que manejó el caso dijo que Sofía lo había confesado todo. Ella admitió haber visto desde la ventana a Carlos estrangulando a Elena, trepó por la ventana y lo mató con más de 10 cuchilladas consecutivas, sentándose junto al cuerpo para llamar a la policía y entregarse. Sabía que Sofía había mentido. Ella vio el cuchillo de cocina en la mano de Elena y pensó erróneamente que Elena había matado a Carlos, por lo que tomó la iniciativa de asumir la culpa por su mejor amiga. Enterré este secreto en lo profundo de mi corazón y nunca se lo dije a nadie. Después de la sentencia, le pregunté a mi hijo si él había matado a Carlos, y él negó hasta la muerte. No creí en sus palabras. Este niño miente por costumbre, nunca ha salido una verdad de su boca, igual que en la historia del pastorcito mentiroso. Miente tanto que ya no confío en él. Todos estos años este asunto siempre ha sido un nudo en mi corazón. Elena vino a buscarme hace 2 días insinuando que quería reabrir el caso. Pensé, la policía de hoy en día no es tonta, este asunto seguramente no se podrá ocultar. También entiendo que no necesariamente lo hizo Víctor, pero ¿y si sí? ¿Y si realmente lo hizo él? No puedo apostar con la vida de Víctor. Una vez que pierda la apuesta, todo se arruinará de verdad. ¿Víctor no entiende? ¿Acaso yo tampoco entiendo? Soy su madre, aparte de mí, ¿quién más puede salvarlo? Escuché a Elena decir que la policía temporalmente no sospechaba de Víctor, sino que sospechaba de mí. Así que seguí la corriente y asumí toda la culpa. Por la noche lo pensé una y otra vez y sentí que para estar más segura debería escribir una carta de confesión. Ese es el instinto de una madre. Oficial, ¿tiene hijos? Si tiene hijos, entenderá cómo me siento. He vivido 60 años y solo Víctor es mi único pariente. Me divorcié temprano, crié a mi hijo sola con mis propias manos. Lo crié hasta los 35 años. Él es toda mi propiedad y mi vida. Si algo le pasara, mi vida sería peor que la muerte. Sé que este pensamiento es ridículo, pero no puedo controlarme. Tal vez esta sea la retribución por los pecados que cometí en mi vida anterior. Al llegar a este punto, Valentina ya estaba bañada en lágrimas. El colega a cargo del interrogatorio era el camarada viejo Luis, con quien he trabajado codo a codo durante 10 años. Después de escuchar, le hizo una pregunta. Cuando pusiste el cuchillo de cocina en la mano de Elena, ¿pensaste alguna vez que Elena también es hija de alguien más? ¿Sigues hablando del instinto maternal? ¿Es eso lo que haría una madre? Valentina soltó una risa triste. Valentina, le dije a ella que eso no era lo que haría una madre. Soy terrible, la engañé. En realidad, es todo lo contrario, eso es exactamente lo que solo una madre podría hacer. Más tarde, cuando el viejo Luis y yo comíamos juntos, me repitió las palabras de Valentina. Sonreí con amargura y suspiré. Sobre el grupo de personas que son madres, obviamente todavía no entiendo demasiado. Viejo Luis, ¿qué es exactamente el instinto maternal? Viejo Luis dijo que tal vez lo entiendas cuando seas madre. Dije que nunca seré madre en toda mi vida porque tener hijos requiere responsabilidad. Me examiné la conciencia con mi actitud hacia el trabajo, no puedo asumir la responsabilidad del crecimiento de un niño, así que prefiero que los hijos no vengan a este mundo a sufrir.
Los hijos son personas, personas vivas, no un perro ni una bolsa de basura. Hay gente que quiere morir y muere, quiere irse y se va. Dejando a los hijos solos en este mundo, ¿qué clase de padres se creen que son? Víctor fue llevado a la estación para hacer una declaración, insistiendo en que era inocente. Narró que la noche en que Carlos fue asesinado, él estaba jugando videojuegos en un cibercafé privado del vecindario y regresó a casa muy tarde. Solo supo que Carlos había sido asesinado después de llegar a casa. Esta situación es muy difícil de verificar. Después de todo, han pasado más de 20 años desde el crimen, y ya no se pueden encontrar testigos ni pruebas materiales. Inicialmente tuve una hipótesis de que yo misma había matado a Carlos y había olvidado el proceso. Esta posibilidad también fue considerada por el equipo de investigación. También hice una declaración como persona relacionada con el caso y fui investigada. Pero en esta dirección también es muy difícil seguir investigando. La razón es la misma: falta de pruebas. En ausencia de pruebas, en esencia no se puede condenar a nadie. Justo cuando la investigación llegó a un punto muerto, el departamento técnico logró un gran avance. Los técnicos se quedaron despiertos 2 noches seguidas examinando cada arma, ropa manchada de sangre y otras pruebas restantes del caso de Carlos, enviándolas para pruebas de ADN y revisando varios videos de vigilancia guardados en el almacén de pruebas. Esa noche estaba durmiendo aturdida en casa cuando me despertó el timbre del teléfono. La llamada era de mi colega el viejo Luis. Su voz estaba muy emocionada. Nam, viejo Luis, ven rápido a la unidad. Hay un descubrimiento importante. Yo estaba muy desconcertada. Yo no estoy a cargo de la investigación de este caso. Incluso si hay un descubrimiento importante, ¿por qué tienen que notificarme a mí? Muy pronto entendí que este descubrimiento estaba estrechamente relacionado conmigo. Unos días después, el atardecer teñía de oro, y las golondrinas volaban sobre la hierba verde. En una pequeña ciudad fronteriza de baja latitud, el año nuevo aún no llegaba, pero la primavera ya había regresado impaciente. En una pequeña y vieja casa de ladrillo en el campo, emanaba el aroma del relleno de carne. Una mujer anciana y encorvada estaba junto a la ventana aplanando la masa para los bollos. En la pared manchada de la casa había pegada una pequeña foto descolorida. En la foto había un prado verde, un hombre joven abrazando a una niña de 4 años, con sus rostros pegados cariñosamente. El hombre tenía el rostro pálido, rasgos delicados y una sonrisa amable como el abril en el mundo mortal. La niña vestía un vestido blanco y abrazaba un pequeño conejo de peluche, sonriendo con total inocencia. Clac, clac, clac. El sonido del rodillo y la tabla de cortar chocando creaba un ritmo urgente. La espalda jorobada y delgada frente a la cocina temblaba suavemente con ese sonido. Toqué la puerta entreabierta y entré a la casa, viendo exactamente esa escena. Lucía se limpió las manos en el delantal, se dio la vuelta y me miró con ojos sospechosos. Era un rostro lleno de arrugas, envejecido por los estragos del viento y la tormenta. ¿A quién busca?, preguntó en voz baja. Yo solo dije una palabra. Mamá. Separadas por 25 años, había acumulado miles de preguntas para Lucía. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Vives bien? ¿Tienes otros hijos? ¿Me extrañas? ¿Oh, todavía me recuerdas? Pero ahora solo había un nudo en la garganta que no me dejaba hablar, y las lágrimas caían en 1000 corrientes. Hay preguntas que no necesitan hacerse para tener respuesta. El hombre joven en la foto es mi padre biológico que murió temprano por enfermedad. La niña que él abrazaba soy yo. Esa foto es la única que tenemos juntos mi padre y yo. Cuando era pequeña, siempre estaba guardada en la billetera de mi madre. Después de que mi madre se volvió a casar, la foto desapareció. Pensé que se había perdido hace mucho tiempo, no esperaba verla aquí. Miré alrededor de la casa ruinosa frente a mis ojos, piso de cemento gris, mesa oxidada, sillas podridas, televisión antigua, una cama de madera solitaria, una mosquitera con flores lamentable, y en la cabecera de la cama un conejo de peluche muy parecido a mi juguete de la infancia. Todo parecía decir, Elena, mamá te extraña mucho.
Los bollos humeantes sacados de la cesta al plato despedían un vapor blanco y brumoso. Me pusieron un par de palillos de madera en la mano. La televisión transmitía un programa de bienvenida a la primavera. La voz de la gente estaba distorsionada por el ruido estático de la electricidad. En una esquina de la pantalla parpadeaban copos de nieve rotos. Elena, tengo muchas cosas que quiero decirte, pero no sé por dónde empezar. Mamá, empieza desde el día que te fuiste. ¿Está bien? Los labios de Lucía temblaron levemente, y una voz ronca salió de su garganta. Ese día oscureció muy temprano, llovía mucho. No vendí mucho, así que regresé en el triciclo. Cuando pedaleaba junto al campo de maíz, alguien saltó de repente desde atrás al triciclo y me abrazó fuertemente. Me bajó del vehículo, me arrastró al maizal y comenzó a rasgarme los pantalones. Yo lo conocía, se llamaba Tomás, era un matón. Había intentado robar mi puesto, había tenido roces conmigo, y luego venía cada pocos días a buscar problemas. Luché con él, sacó un cuchillo pequeño de su bolsillo y me cortó el brazo. Le arrebaté el cuchillo y aproveché la oportunidad para estrangularlo. Usé demasiada fuerza y sin querer lo maté. Pedaleé el triciclo y tiré el cuerpo al río bajo el acantilado. Después de eso, huí. En la estación de autobuses me encontré con una conocida. Le pedí que les diera el mensaje de que me iba a otro lugar a empezar un negocio y que no me buscaran. Pensé que así no llamarían a la policía. No soportaba dejarte, Elena. Pero una madre asesina sería solo una carga para ti, era mejor no verte. La mano de Lucía, seca como leña, cubrió su rostro bañado en lágrimas. El sonido de su llanto persistente resonaba en mis oídos. Esas palabras como una maldición eran como una cuerda apretando mi cuello vuelta tras vuelta, cada vez más fuerte. Sentí todo el cuerpo frío, la respiración acelerada. Le pregunté. ¿Es verdad? Ella dijo que era verdad. En ese momento, en la televisión sonó una línea de un sketch como una burla del destino. Una persona haciendo algo es una cosa, 2 personas es otra cosa. Mamá, volviste a casa una vez más después, ¿verdad? Ella levantó sus ojos llorosos y asintió levemente. ¿Fue en 2003? ¿En una noche de julio? Sí. Ella asintió de nuevo. Mi corazón latía más rápido, contuve la respiración para escuchar lo que seguía. Elena, ¿sabes cuánto te extrañaba? Te extrañaba al comer, te extrañaba al beber agua, te extrañaba tanto que me quedaba despierta toda la noche. Me dolía la cabeza de extrañarte, me dolía el corazón, me dolía todo el cuerpo. Si seguía extrañándote así, me iba a morir. En ese entonces ya llevaba 5 años fuera de casa, calculé que ya estarías en la escuela secundaria. Me escondí durante 5 años y la policía no me encontró, pensé que tal vez ya era seguro, así que me arriesgué a volver a buscarte. Quería llevarte conmigo, traerte a vivir aquí juntas. Aquí se pueden ver flores en las 4 estaciones. Quería cocinar para ti todos los días, llevarte y traerte de la escuela, pagarte la universidad, beber vino en tu boda. Pero... Ella se detuvo por un largo tiempo, mi corazón parecía haberse detenido también. El aire estaba tan quieto que casi se congelaba. Ella continuó hablando. Pero volví a matar. Carlos, ese perro cobarde, se atrevió a tratarte así. No pensé mucho, ni le dije palabras de más, simplemente agarré el cuchillo y lo maté. Matar a la primera persona es muy difícil, pero matar a la segunda es mucho más fácil. De todos modos ya era pena de muerte, ¿por qué no matar a uno más? Después de eso, huí de nuevo. Lucía rió roncamente, revelando dientes irregulares, y 2 líneas de lágrimas turbias corrían por su rostro arrugado. El sol se puso, la noche abrió su gran boca y lo tragó todo. Lucía tiró de la cuerda de la luz, y la luz amarilla y cálida brotó de la bombilla, disipando la oscuridad en la casa. Recordé innumerables noches de mi infancia, mi madre y yo sentadas bajo una luz así. Ella me abanicaba, me enseñaba a escribir, me veía dibujar, me contaba historias suavemente. Elena, me fui sin decir una palabra, fui realmente demasiado egoísta. ¿Me culpas? Mamá,
no te culpo. Elena, ¿cómo me encontraste? Lucía agarró mi mano con fuerza, la puso sobre su rodilla y la frotó suavemente. Su mano era muy áspera, muy cálida. Mamá, tengo muchos amigos, ellos me ayudaron a buscar. Fue muy difícil encontrar tu rastro. Oh, tienes muchos amigos, eso es bueno, eso es bueno. Lucía sonrió radiantemente, con los ojos rojos. Ella preguntó: ¿En qué trabajas ahora? Funcionaria pública. Oh, funcionaria, eso es bueno, eso es muy bueno. Mi Elena es muy capaz. Mamá, comamos rápido, los bollos se están enfriando. Está bien, come rápido, come rápido. Es relleno de hinojo. Desde pequeña te gustaba el relleno de hinojo, ¿verdad? ¿Todavía te gusta? Sí. Las dos comimos con la cabeza baja sin decir una palabra más. La familia en el sketch estaba teniendo un final feliz de comedia de reunión. Padres, de ahora en adelante nuestra familia vivirá bien junta, nadie puede mencionar la separación nunca más. La música de fondo alegre sonó creando una atmósfera festiva, cálida y feliz. Yo masticaba los bollos con avidez, las lágrimas caían gota a gota en el plato de vinagre. Al tragar el último bocado, todavía dudaba y no quería soltar los palillos. Elena, no te vayas esta noche. Espera un momento, iré a la entrada del pueblo a comprar algo de comida para picar, cuando vuelva te prepararé la cama. Todavía tengo muchas cosas que contarte. Lucía dijo mientras se levantaba para recoger los platos. Me levanté de golpe, agarré su brazo con una mano y dije: Espera un momento. Ella me miró aturdida. Mis rodillas se debilitaron y me arrodillé en el suelo, un llanto incontrolable salió de mi garganta, y grité con todas mis fuerzas. Mamá, lo siento. Los palillos cayeron al suelo. En un instante, la puerta principal fue empujada. Más de 10 colegas entraron uno tras otro, formando un círculo y bloqueando las salidas de la puerta y la ventana. La memoria retrocede. Unas noches antes, después de recibir la llamada urgente del viejo Luis, corrí inmediatamente a la unidad. Una noticia impactante me esperaba. El viejo Luis me dijo: Nam, viejo Luis, en el arma utilizada para matar a Carlos se obtuvieron algunas muestras biológicas diminutas. Nam, viejo Luis, después de la prueba de ADN, hay una muestra que presenta un problema enorme. Nam, viejo Luis, en pocas palabras, en la ranura del mango del cuchillo de cocina había un trozo de piel. Nam, viejo Luis, pertenece a tu madre biológica. Imposible, exclamé sorprendida. Carlos murió en 2003, y mi madre se fue lejos en 1998. Ese cuchillo de cocina era nuevo, comprado unos meses antes de la muerte de Carlos. ¿Cómo podría tener un trozo de piel de mi madre? El viejo Luis me llevó frente a la pantalla de la computadora, abrió un video y dijo: Nam, viejo Luis, mira esto también. Era el video de vigilancia en la puerta de la zona residencial en el momento del crimen, una prueba guardada desde 2003 hasta hoy. En modo de reproducción rápida, las personas de hace 20 años en la pantalla pasaban rápidamente. Unos minutos después, Sofía de 19 años apareció. Llevaba una cola de caballo, sostenía un helado y caminaba con paso ligero hacia la zona residencial, completamente ignorante del desastre que le esperaba más adelante. Nam, viejo Luis, ¿lo viste? Lo vi. ¿Qué pasa? Nam, viejo Luis, no te dije que miraras a tu hermana. Él retrocedió impaciente la barra de progreso hasta el principio, señaló una figura vestida de negro que salía de la zona residencial en el borde de la pantalla y preguntó: Nam, viejo Luis, ¿esa es tu madre? El viejo Luis es un genio del reconocimiento facial, famoso en el equipo por tener ojos de fuego que aparecen una vez cada 100 años. Una vez le mostré una foto vieja de mi madre, no esperaba que la recordara con solo un vistazo. Miré fijamente a la mujer de pelo corto con gafas de sol y el sombrero calado muy bajo en la pantalla. No puedo negar que las características de la mitad inferior de su rostro realmente se parecían un poco a la madre en mis recuerdos lejanos. Su postura era tranquila, su paso moderado, mezclándose entre la multitud sin destacar en absoluto,
y muy pronto salió del alcance de la cámara y no volvió a aparecer. Mi madre había desaparecido durante 25 años. No había forma de que yo pudiera averiguar su paradero. En mi país, cualquier persona mayor de 18 años con plena capacidad civil tiene derecho a la libertad de movimiento. Ella tiene derecho a cortar el contacto con cualquiera, y también tiene derecho a proteger su privacidad. A menos que haya pruebas de que ha sido agredida, la policía no abrirá un caso para buscarla. En términos generales, incluso si una persona está registrada como desaparecida, dada la limitación de recursos policiales, encontrarla enfrenta innumerables dificultades. Pero si esa persona es sospechosa de asesinato, es otra historia. Perseguir a un criminal fugitivo y buscar a una persona desaparecida son dos niveles completamente diferentes. Frente al extenso sistema de cámaras de vigilancia Ojo de Dios y la tecnología de rastreo de Big Data, ningún sospechoso puede dormir tranquilo y burlar la ley. En esa búsqueda de Lucía, yo fui un soldado especial. El líder del grupo de investigación era nuestro capitán, y también el maestro que me había guiado durante 13 años. El maestro, considerando los sentimientos humanos, organizó un reencuentro para mí y mi madre biológica, de quien había estado separada por 25 años. Nam, maestro, ¿puedo darles una comida? Solo una comida. Nam, maestro, cuando sueltes los palillos, daré la orden de arresto, ¿entendido? Entendido. ¿Puede confiar en mí, maestro? Nam, maestro, sí. Asentí con fuerza. Me di la vuelta y caminé hacia la pequeña casa de ladrillo que despedía el aroma fragante del relleno de carne. Caminé hacia mi madre, hacia la última comida de nosotras dos, y también hacia el final del túnel oscuro. Mientras sosteníamos los palillos, yo era su hija y ella era mi madre. Desde el momento en que los palillos cayeron al suelo, me convertí en policía y ella en sospechosa. El reencuentro se convirtió en despedida. Cuando fui a ver a Lucía con mi misión, no esperaba en absoluto que ella cargara con otra vida humana. Tomás murió en 1998. Ese año yo tenía 10 años y mi madre acababa de irse de casa hacía poco. Junto a un río desolado en las afueras del pueblo, la policía recuperó un cuerpo. Basándose en las características físicas y la ropa del difunto, se determinó que era Tomás, un hombre soltero de la aldea de la familia Ton. Sin cámaras de vigilancia, sin testigos, la escena fue completamente lavada por la lluvia continua, y las pruebas quedaron totalmente destruidas. En ese momento, coincidió con una gran cantidad de trabajadores desempleados buscando nuevos empleos. Mucha gente se iba del pueblo para buscarse la vida, y también muchos llegaban en masa buscando trabajo. El gran flujo de personas aumentó la dificultad de la investigación del caso. El caso de Tomás fue difícil de resolver y finalmente se convirtió en un caso sin resolver, pero la esperanza de resolverlo nunca se cortó. La policía encontró una pequeña cantidad de manchas de sangre en la ropa de Tomás. Según el análisis, debía ser sangre de la otra parte derramada durante el forcejeo. Ese año, debido a las limitaciones tecnológicas, no se pudo hacer una prueba de ADN, pero esta ropa manchada de sangre siempre se conservó cuidadosamente en la sala de pruebas. Desde 2010, nuestra ciudad ha implementado integralmente la construcción de una base de datos de ADN de infractores de la ley y criminales, y una base de datos de ADN de escenas de crímenes. La evidencia de sangre en el caso del asesinato de Tomás fue enviada para pruebas y se ingresó en la base de datos de ADN de todos los organismos de seguridad pública del país. Durante la investigación del caso de Carlos, la policía tomó muestras biológicas del arma homicida para pruebas de ADN. Además de compararlas con las personas involucradas, también se compararon con la base de datos. Inmediatamente, el resultado mostró que no solo tenía una relación biológica de madre e hija conmigo, sino que también coincidía con el ADN de la evidencia en el caso del asesinato de Tomás en 1998. Aunque han pasado más de 20 años desde el crimen, la responsabilidad penal no se reducirá ni se eximirá por el paso del tiempo. Según las disposiciones del Código Penal de la República Popular China de 1997, cuando la Fiscalía Popular, el órgano de seguridad pública o el órgano de seguridad nacional abren un caso para investigación o el Tribunal Popular acepta un caso, si el sospechoso huye para evitar la investigación o el juicio, no estará sujeto a la limitación del plazo de prescripción penal. Lucía fue procesada por sospecha de asesinato de Tomás y Carlos.
El proceso judicial fue una batalla larga y prolongada. Viajé por todas partes ayudando a Lucía a encontrar abogados penalistas experimentados para su defensa. Según la declaración de Lucía, en el caso de Tomás fue atacada por detrás y acosada sexualmente, y en el proceso de resistencia lo mató por error. En el caso de Carlos, ella mató a Carlos de una cuchillada para salvar a su hija biológica que estaba siendo golpeada. En una sociedad con un Estado de Derecho cada vez más perfecto como la de hoy, el artículo 20 del Código Penal ha despertado de su sueño. Para actos de agresión, homicidio, robo, violación, secuestro u otros delitos violentos que pongan en grave peligro la seguridad personal en curso, si se realiza un acto de defensa que cause lesiones o la muerte al agresor ilegal, no se considera defensa excesiva y no se debe asumir responsabilidad penal. Creía que mientras hiciera mi mejor esfuerzo, mamá aún tendría la esperanza de ser libre. Como policía, yo misma la arresté. Como hija, yo misma la sacaré. Durante la espera del juicio, debido a mi trabajo ocupado y el agotamiento, mi cuerpo y mi mente estaban al borde del colapso. Después de varios ataques de pánico, fui al hospital y descubrí que sufría de un trastorno de ansiedad severo. Después de una semana consecutiva de insomnio grave, me desmayé en el trabajo debido a la demacración y tuve que tomar una licencia por enfermedad. En ese momento, casualmente un hospital psiquiátrico cercano había adoptado una nueva terapia de hipnosis. Escuché que era muy efectiva para el insomnio y los trastornos de ansiedad. El principio es estar en un estado de ni despierto ni dormido, y bajo la guía de un hipnoterapeuta explorar el mundo interior, encontrar el dolor en el subconsciente, y así liberar el dolor y reconciliarse con uno mismo. Fui a registrarme para el tratamiento con la actitud de intentarlo, pero no esperaba que por eso se abriera una vieja cicatriz dolorosa, enterrando todas mis fantasías y creencias. Bajo una bombilla amarilla, trozos de papel volaban como nieve. El hombre de mediana edad levantó la mano y abofeteó, sonando un chasquido doloroso. Nam, padrastro, recuerdo yo ni siquiera terminé la secundaria. ¿Por qué tú deberías ir a la preparatoria? Nam, padrastro, recuerdo solo eres una perra que yo crío, ¿qué clase de estudiante eres? Basura. Nam, padrastro, recuerdo, di algo, muda, no se permite insultar a mi madre. Oscuridad sofocante, como hundirse en un mar sin fondo. Clink, clank, el sonido de las llaves abriendo la puerta. Clac. La puerta se cierra. Una mujer con sombrero y gafas entra corriendo. El hombre suelta la percha de hierro que sostenía y gira la cabeza para mirar. El aire entra de nuevo en los pulmones. La visión se tambalea de la sala de estar a la cocina y luego regresa rápidamente, como una escena filmada con cámara en mano mientras se corre. Nam, padrastro, recuerdo, muérete. Su nuca es realmente hermosa. Como una flor de peonía carmesí floreciendo. N, Elena, recuerdo Elena, mamá, mamá, mamá volviste, volviste. Elena, yo. El mundo cambia de luz a oscuridad. En la oscuridad caótica, me derrumbé impotente en el suelo, el cielo y la tierra giraban. Sentí vagamente que esa mujer se arrodillaba y con manos temblorosas sacaba algo de entre mis dedos, lo frotaba con fuerza con ambas manos y luego lo tiraba al suelo a su lado. Era un cuchillo de cocina ensangrentado. El mundo cambió de oscuridad a luz. Apareció ante mis ojos un rostro desconocido. La hipnoterapeuta frunció el ceño, diciéndome algo con voz preocupada, pero no escuché ni una palabra clara. Aparté su mano y salí corriendo. De pie bajo el sol abrasador de principios de otoño, de repente recordé que esta era la 10ª sesión de hipnoterapia por la que había pasado. Hoy es 12 de mayo de 2024. Ha pasado más de medio año desde que arrestaron a mi madre. Justo el mes pasado, antes de que se abriera el juicio de primera instancia, Lucía sufrió un infarto repentino en el centro de detención. Después de que el rescate fallara, falleció. Según la ley, si un sospechoso muere durante la etapa de juicio, el juicio se suspende. Nam, maestro A, sí. En la oficina, el maestro bajó la cabeza escribiendo documentos, sin siquiera levantar los párpados. Nam, maestro, ¿dónde están las pruebas? Una pregunta fría me dejó sin palabras. Nam, maestro, sin pruebas.
¿De qué sirve decir estas cosas? ¿Hipnosis? Sí. Él esbozó una sonrisa de desprecio. Nam, maestro, ¿crees en eso? Nam, maestro, ¿no fue un charlatán quien te inyectó recuerdos falsos? Nam, maestro, yo no creo en esas cosas. Bueno, ya está. Dejó el bolígrafo, levantó sus ojos amables pero afilados para mirarme, sonrió y me dijo. Nam, maestro, conozco a un psiquiatra muy bueno, curó el insomnio de mi tío. Nam, maestro, este fin de semana te llevaré a verlo. Pequeña Chen. Se levantó y me dio una palmada en el hombro. Nam, maestro, el asunto de tu madre te ha dado un golpe muy grande. Nam, maestro, lo entiendo, también estoy muy triste, pero aún espero que puedas recuperar el ánimo pronto. Nam, maestro, todos están esperando que regreses. Los casos se acumulan como montañas, eres el pilar de nuestro equipo. Nam, maestro, no puedo estar sin ti. Maestro, en realidad quiero entregarle esto. Levanté con ambas manos una carta de renuncia. Nam, maestro, lárgate. El maestro echó un vistazo e inmediatamente rompió la carta de renuncia por la mitad. Nam, maestro, como quieras, de todos modos ya la entregaste. Traté de mantener un tono firme. Me voy. Adiós. Me incliné profundamente para saludar, me di la vuelta y me fui rápidamente, sin mirar atrás.